Este video más que todo va a ser una introducción a varias bases de datos que tienen una buena utilidad en estudios arqueobotánicos, ya sea de carácter microbotánico o macrobotánico. No todas las bases de datos que vamos a ver son, inicialmente pensadas o diseñadas para estudios arqueobotánicos, sino que unas son tienen su finalidad primero en estudios más ecológicos, botánicos, inclusive agronómicos, y hay otras que sí, pues su propósito o su fin principal es contribuir a estudios arqueobotánicos. Entonces, las primeras, de hecho, la primera que vamos a ver, mmm, creo que ya la mitad de las bases de datos, no, la mitad no, pero por lo menos unas tres o cuatro bases de datos las mencionamos ya en clases. Otras están pendientes de ser mencionadas en clases porque todavía no hemos llegado a esos temas y otras no las mencionamos porque olvidé comentarlas y me dije, esto es buena información. Entonces, vamos a empezar por la base de datos de esta página Trópicos. Esta base de datos es una de las que les comentaba, no es con propósitos arqueobotánicos, pero que igual puede servirnos. Es una base de datos a nivel botánico que es administrada por aquí como pueden ver, el Jardín Botánico de Missouri. Entonces, esta página principalmente nos va a ayudar para conocer información taxonómica de las identificaciones que hagamos de los restos carbonizados y nos va a ayudar también a conocer cuáles son los nombres científicos más actualizados, porque a veces revisamos tal vez cierta literatura que puede ser que esté un poquito vieja y entonces vemos que X planta tiene un nombre científico en particular y cuando empezamos a buscar información nos aparece otro nombre científico en particular, otro nombre científico distinto. Entonces, eso puede ser opción A, porque tal vez se anotó mal el nombre científico en la publicación. O otra opción que puede ser bastante común es que el nombre científico de esa planta, digamos, el que está actualmente utilizándose, ha cambiado. Entonces, esta página nos permite conocer mejor esos detallitos. Entonces, aquí yo les recomendaría que utilicen esta sección que se llama nombres, que ahí es donde vamos a buscar la información por nombres científicos. También, la sección de especímenes, pues puede ayudarles, pero los va a llevar más que todo a las secciones donde aparecen las fichas de información, los vouchers de las recolecciones de, perdón, de las plantas en la base de datos de trópicos. Entonces aquí venimos a nombres. Otra cosa importante de esta base de datos es que como es administrada por el Jardín Botánico de Missouri, el Jardín Botánico tiene proyectos en diferentes partes del mundo, incluido Costa Rica. Entonces aquí en esta misma página o en esta misma base de datos vamos a poder acceder a la base de datos del Manual de Plantas de Costa Rica. Pero ya vamos a ver eso. Entonces, mi sugerencia es que empiecen buscando por nombre científico. ¿Por qué por nombre científico? Porque puede ser que, por ejemplo, que ustedes escriban el nombre común y es muy normal que a veces diferentes plantas con diferentes especies de plantas tengan el mismo nombre común. Entonces, para evitar errores o confusiones, lo mejor es que busquen por nombre científico. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar aquí información de lo que nosotros conocemos como frijoles. Vamos a buscar el género y aquí le vamos a dar buscar. Bueno, aquí también es importante ver que la página está en inglés. Creo que podría haber opción de cambiarlo a español. Ok, aquí ya buscamos por nombre científico, buscamos este género, Phaseolus de la familia Fabaceae. Y aquí nos dio los resultados. Ok, y aquí nos da los resultados, nos dice por familia, por nombre científico. E inclusive dentro de los resultados, pues también nos arrojó algunas especies dentro de este género de Phaseolus. Vamos a ver aquí tal vez, solo por si el inglés no es lo de ustedes, creo que podríamos trabajar con la página en español. Vamos a ver si funciona. Ok, parece que hizo la traducción. Vamos a ver si funciona bien. Ok, entonces vamos a darle aquí a este género, que es el que estábamos interesados en buscar. Tenemos un chancecito porque el internet está un poco lento. Ok, ya cargó. Denme nada más un momento para poner. Ok, muy bien. Entonces noten acá
como les mencionaba, que esta página no es con fines arqueobotánicos, sino con fines botánicos. Entonces, la primera, y noten que automáticamente nos va haciendo traducción al español, entonces parece que funciona bien con traducción automática al español. Entonces, aquí les aparecen imágenes, generalmente son de los vouchers de las plantas que han recolectado en varias partes del mundo, sinónimos, como les mencionaba, de esos cambios en los nombres científicos, en cómo, cuál es el nombre más actualizado a nivel, digamos, de nombre científico, algunas referencias, es decir, donde podemos buscar información de este género, que eso es muy, muy importante para describir la planta y más que todo describir no solo sus usos económicos a nivel etnográfico e idealmente a nivel arqueológico, pero en esta página pues difícilmente podrán conseguir información de eso, sino también poder describir la planta mejor a nivel de sus variables ecológicas, dónde es que se reproducen mejor X o Y planta. Aquí un poquito más de información a nivel taxonómico, cuáles son las especies dentro de este género, especímenes, me imagino que tiene que ver con la información de, ok, sí, dónde han sido recolectados las muestras, digamos, de este género en particular. Distribuciones, me imagino que debe ser aquí tal vez a modo de mapa, ok, pero creo que esto más que todo, creo que esto más que todo a nivel de las recolecciones que se han hecho, digamos que tiene la base de datos del, del Jardín Botánico de Missouri y también varias publicaciones que posiblemente son del Jardín Botánico de investigaciones realizadas en el Jardín Botánico. Y hay una etiqueta para etnobotánica que podría ser interesante, pero me parece que debe ser más que todo como a nivel de recolecciones de la planta con fines etnobotánicos. Ok. Y también aquí importante ver que inclusive el mismo Trópicos les sugiere diferentes bases de datos en las que pueden complementar o enriquecer la descripción botánica, en este caso del género que están estudiando. Aquí estoy notando que si utilizan la página en español, tengan cuidado con los nombres por las traducciones, porque digamos, los nombres científicos no se traducen, los nombres científicos son iguales en cualquier idioma. Entonces, noten aquí que a la hora de hacer la traducción, pues hizo una mala escritura del género que estábamos buscando. Entonces, sugerencia, mejor utilicen la página en inglés, pero si de ustedes no es el inglés, pues tengan ese cuidado a la hora de utilizarlo en español. Ven, cambió. Ok, y aquí viene pues información más que todo a nivel taxonómico. Y aquí lo importante de notar es que dice en qué proyectos ha sido recolectado especímenes de este género. Y como les mencionaba, el Jardín Botánico de Missouri tiene proyectos en Costa Rica. Entonces, si ustedes vienen aquí a la sección de Costa Rica, los va a llevar automáticamente al manual de plantas de Costa Rica que estábamos comentando en clase y que nos sirve mucho para poder es un manual que nos sirve mucho para poder describir cuál es la diversidad botánica en nuestro país y tener información un poco más detallada, digamos, de cada una de cada uno de las especies botánicas registradas en Costa Rica. Entonces, aquí estamos ya una vez en el manual de plantas. Esta es la familia Phaseolus, perdón, el género Phaseolus. Y aquí nos va a dar información a nivel descriptivo de la planta, cómo es la planta a nivel botánico. Y también nos va a dar información importante a nivel ecológico de los hábitats, es decir, en qué zonas de vida se reproduce mejor, bajo cuáles condiciones ecológicas se reproduce mejor. Y eso es importante una vez más porque nos permite delimitar dónde es que una planta es más factible de ser encontrada y dónde es que es menos factible de ser encontrada. Y eso es importante porque nos habla sobre, inclusive nos habla sobre el transporte o la adquisición de bienes foráneos a las zonas de estudio en las que estemos trabajando. Ok, y aquí les va a dar mucha más información respecto a algunas especies dentro de este género. Les va a dar la guía de cómo identificar las plantas. Eso ya, digamos, es más que todo el mundillo de la botánica que no corresponde al curso, pero si están interesadas o interesados, pues aquí hay más información. Y también pueden exportar esta información a un PDF. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Y vamos a ver
A veces he utilizado esta herramienta de exportar PDF, a veces me sirve, a veces no, pero tal vez depende mucho del taxón que estemos buscando. Al parecer esta sí funcionó, ¿ok? Y la misma información que vieron en la página, al parecer es lo que están exportando en un PDF. Entonces, bueno, funciona muy bien. Aquí nada más sugerencias, recuerden citar adecuadamente la página, aquí dice cómo citarse, inclusive para el caso del manual de plantas de Costa Rica, cada una de las familias ha sido elaborada por una persona investigadora distinta. Bueno, no, hay familias que las describe la misma persona. Entonces, por ejemplo, el autor de esta familia, en el manual de plantas de Costa Rica, volumen 5, que va de la página 395 a la 775, publicado en el 2010, ahí ya tienen, ahí tienen la información necesaria para hacer una cita adecuada de esta familia en particular, y así pueden verlo para el resto de familias. Ok, esto es una base de datos importante, como les mencionaba, a nivel botánico para caracterizar las identificaciones que hacemos. Ahora veamos un poquito más de bases de datos. Esta base de datos que vamos a ver también es botánica. Bueno, no botánica, sino con fines de semillas modernas, pero nos sirve también para arqueobotánica. Y esta ya la habíamos comentado en clase, que es esta página de la Asociación Internacional de Morfología de Semillas. Recuerden que estábamos utilizando el glosario de esta asociación internacional para tener un consenso respecto a la terminología que vamos a usar para forma de las semillas y para traducción al español, en caso de que quisieran. Vamos a hacer traducción para que vean. Ok, y perdón, esta yo lo había probado así en español y creo que funciona relativamente bien. Entonces, les recuerdo aquí, vamos a... ok, para que ustedes vean cuál es el consenso de los términos que usamos. No me está saliendo, pero bueno, vamos a ver si tal vez en inglés me sale. Ok, aquí me sale, entonces buscamos en inglés y ya después aparece la traducción. Entonces recuerden que para superficies estamos utilizando la superficie de la fruta y la superficie de la semilla, creo que es la misma terminología. Entonces, pues no pasa nada. Vamos a ver aquí que ya se me perdió. Ok, estamos utilizando como consenso lo de la forma de la semilla y la superficie de la semilla. Vamos a ver un poquito acá. Igual el catálogo, perdón, el glosario tiene diferentes definiciones que igual son bien útiles para poder describir diferentes partes de la semilla, etcétera. Es un glosario bastante útil. Y aquí, bueno, noten que nos están dando las traducciones de una vez al español y este es el consenso que estamos usando. Ya esto lo hemos repetido mucho en clase, pero no me canso de decirlo para que, ¿cómo se llama? Estén al tanto de esta información. Y también tenemos, ahora lo que quería que viéramos es la base de datos a nivel de semillas que tienen. Entonces, aquí podemos, creo que es hojas informativas. Ok, voy a quitarlo de, ok, sí, es esta sección. Ok, entonces, bueno, esta sección o podría también ser otra. Esta base de datos es útil para ver, para hacer la comparación respecto a semillas modernas y poder delimitar mejor nuestras identificaciones taxonómicas, pero es una base de datos bastante restringida en el sentido de que no incorpora muchos taxones exclusivamente centroamericanos, es decir, tiene semillas de varias partes del mundo, incluida América Central, pero hay una gran amplia variedad de semillas que son centroamericanas que no están en esta base de datos. Por eso es importante que complementen mucho con el libro, la publicación de Len Sidicó, Semillas de México y América Central, creo que se llama el libro, que les puede dar una mejor noción respecto a cuál es la diversidad botánica a nivel de semillas identificables. Bueno, semillas identificables, no, a nivel, digamos, de semillas que podrían registrarse en contextos arqueológicos. Entonces, en esta página del ISMA, aquí van a tener información de diferentes familias. Noten que la información está acomodada por familia y especie. También, si le dan en esta sección, voy a quitarlo, la versión en español. Si aquí le dan en claves de identificación. Ok, quiero que vean esta sección y aquí le dan a ir directo a la clave, porque la ventaja de esta página es que nos permite buscar por atributos morfológicos que estamos describiendo. Es decir, nos permite buscar por forma de semilla, por textura de semilla y por otras variables, como pueden ver acá. Entonces, por ejemplo, si nosotras sabemos que tenemos una semilla circular,
Entonces podemos filtrar la información acá por formas circulares o redondeadas y ver cuáles son las semillas redondeadas que tiene el catálogo, la base de datos, y ver si alguna se parece, se asemeja en forma, en textura de superficie y en tamaño, si se asemejan a nuestra muestra, y entonces poder idealmente hacer mejor nuestras identificaciones taxonómicas. Entonces podemos filtrarlo por forma, bueno, podemos aquí filtrar por forma, digamos redondo, podemos también escoger otros atributos. Bueno, color no vamos a utilizarlo porque todas son negras porque están carbonizadas, pero podemos utilizar tal vez, ¿cómo se llama? Por superficie, textura de la superficie. Aquí digamos que esta es la textura que tenemos y noten aquí cómo va delimitando la búsqueda. Entonces, bueno, perdón, esto es una base de datos que podría serles útil a nivel arqueobotánico. No es una base de datos arqueobotánica, pero nos puede servir bastante. Otra base de datos que no comenté en clase y yo me dije, ay caramba, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado? Es esta base de datos de la UNAM, bueno, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también fue, como pueden ver aquí, el propósito tal vez inicial no es con fines 100% arqueobotánicos, sino más biológicos, ecológicos, botánicos, pero que igual nos puede servir mucho para delimitar nuestras identificaciones taxonómicas. ¿Y cuál es la ventaja que ofrece esta página a diferencia de la de ISMA que acabamos de ver? Que las semillas y los frutos que van a estar en esta base de datos, muchos van a ser propios de México y por lo tanto van a tener un poquito más de afinidad o cercanía con nuestro contexto centroamericano o costarricense. No digo que sean exactamente, digamos, que todas las especies que están aquí nombradas tengan que estar obligatoriamente en nuestro contexto, pero sí, digamos, es mucho más factible hacer analogías con esta base de datos que bases de datos africanas o europeas, asiáticas, etcétera. Ok, aquí noten que tal vez a diferencia de la del ISMA no ofrece la ventaja de poder filtrar por atributos morfológicos la búsqueda, sino que lo vamos a filtrar más que todo por familias. Entonces, por ejemplo, aquí la letra A va a estar por especies, más bien, ok, se va a filtrar más por especies, entonces la letra A va a contener todas las especies con nombre que inicie con A y así con el resto de letras. Entonces, digamos, ahí la única desventaja es que hay que ir buscando casi que de familia en familia. Si no están muy seguras o muy seguros respecto a la identificación que quieren hacer. Pero noten que hay buena información en el sentido de que hay fotografías con una escalita y alguna descripción básica a nivel botánico. Y bueno, eso es. Ah, bueno, y parece que tienen una ficha. Ah, parece que es la imagen, más que todo. Ok, eso es una base de datos, digamos, también útil para análisis carpológicos, semillas y frutos, más que todo. También otra base de datos que comentamos en clase, que tampoco es con fines 100% arqueobotánicos, pero que se utiliza para hacer identificaciones antracológicas, es esta base de datos InsightWood. Esta base de datos InsightWood también ofrece una ventaja similar a ISMA, en el sentido de que se puede filtrar la información por atributos morfológicos. Entonces, veamos acá esta sección donde dice como menú de maderas duras modernas. Ok, creo que no me dejó. Ok, ya. Entonces noten aquí, recuerden que para el curso estamos viendo para los descripciones de los restos antracológicos, apenas estamos viendo tres atributos, tres atributos morfológicos, porque para poder describir de la mejor manera un resto antracológico, pues hay muchas variables, como pueden ver en este formulario, muchísimas variables que a veces se pueden describir bien o no se pueden describir de todo por los procesos de carbonización, pero hay, digamos, muchas más variables que hay que tomar en consideración para hacer descripciones más adecuadas de los restos maderables carbonizados. En el caso del curso, apenas se están familiarizando con estos tres atributos: porosidad, acomodo de los poros y agrupación de los poros. Ok, entonces, importante mencionar y como pueden estar pensando desde que hablamos con la base de datos de ISMA,
es que para ustedes poder utilizar estas bases de datos ya tuvieron que haber revisado, descrito sus restos carbonizados, porque de lo contrario no van a poder utilizar estas bases de datos. Entonces, si ustedes ya vieron sus restos carbonizados maderables y ya lograron identificar el tipo de porosidad que tiene, entonces pueden venir acá y decir, bueno, mi resto maderable carbonizado tiene anillos muy porosos. Entonces vamos a poner aquí que es un atributo presente. Inclusive pueden delimitar su búsqueda a nivel geográfico en esta sección de acá. Entonces, por ejemplo, yo les sugiero que vengan a esta sección de México y América Central para delimitar todavía más la búsqueda. Y le dan aquí buscar y les va a arrojar todas las familias con esos atributos, todas las familias registradas en la base de datos a nivel centroamericano y mexicano, bueno, centroamericano y mexicano, todo es Centroamérica. Ok, a nivel centroamericano, y que tengan anillos muy porosos. Entonces, noten aquí que viene todas las familias, digamos, registradas bajo esos atributos que seleccionamos. Ustedes pueden venir, por ejemplo, a esta familia. Ok, y noten que pueden ver los diferentes cortes de la madera, tanto transversal, que es el que idealmente ustedes van a describir para poder caracterizar mejor los tipos de poros, el acomodo de los poros y la agrupación de los poros. Entonces aquí tienen varias fotografías de esta especie de anacardácea. Y aquí pueden ver los diferentes cortes, transversal, tangencial, radial. Y así pueden hacer su comparación. Y noten aquí que inclusive lo valioso de esta base de datos es que les dice todos los atributos de esta especie en particular, de manera que pueden afinar muchísimo más sus identificaciones taxonómicas comparando cada uno de estos atributos versus lo que ustedes están registrando en sus carbones. Ok, y aquí información también respecto a esta especie en particular que nos puede ayudar a describir mucho más el resto arqueobotánico que están estudiando. Ok, hasta acá vimos bases de datos que nos ayudan a describir entonces a nivel carpológico y a nivel, en este caso, de Lindsay Wood, a nivel antracológico. Ahora vayamos con bases de datos que no hemos mencionado en clase, pero que vamos a ver ya cuando empecemos con las sesiones de restos microbotánicos. Y aquí vamos a ver dos bases de datos para fitolitos, dos bases de datos para polen y una base de datos para almidones. Entonces, la primera base de datos que vamos a ver es para fitolitos. Esta base de datos es de la Universidad de Missouri, del Laboratorio de Paleobotánica, y es una base de datos de fitolitos principalmente registrados en Ecuador. Ok, y aquí lo que van a hacer es que si quieren venir a revisar la base de datos y ver los atributos morfológicos de los fitolitos registrados en esta base de datos, pues vienen aquí a donde dice base de datos en PDF. Creo que también pueden hacer la traducción al español por si quisieran. Ok, funciona bien. Aquí vamos a darle base de datos en PDF. Noten aquí también la información sobre cómo citar esa base de datos. Es muy, muy importante citar las bases de datos que utilizan para hacer sus identificaciones. Ok, y aquí lo que les va a tirar es prácticamente como ficha de información de cada uno de los taxones descritos en la base de datos. Ok, entonces aquí, aquí tal vez lo importante de mencionar es que les describe a nivel taxonómico y les describe también, bueno, quién fue la persona que lo registró y les menciona si presenta un valor diagnóstico, más que un valor diagnóstico podríamos decir si presenta valor taxonómico, es decir, si esta fitolito puede ser vinculable con alguna familia, género o especie en particular. Porque como vamos a ver en clase, no todas las plantas producen fitolitos y no todas las plantas que producen fitolitos con un valor taxonómico, es decir, con un valor que permita diferenciar entre
familias, géneros y especies. Ok, entonces aquí vemos que por lo menos esta especie o esta familia más bien podría presentar un valor taxonómico. Aquí les describen el resto a nivel morfológico, cómo es la forma, cómo es el tamaño, bueno, el tamaño aquí podemos verlo con la escala y cuáles son su ornamentación o su textura de superficie. Y lo mismo acontece para el resto de la base de datos. Este es, digamos, ya vieron una ficha, prácticamente que vieron el resto en este sentido de organización de la información. Entonces, también desventaja de esta base de datos es que no pueden buscar o filtrar la información a nivel morfológico, sino que tienen que tener una noción respecto a qué familias quieren buscar o sentarse a ver la base de datos completa, a ver qué se parece más al resto que están registrando. Otra base de datos importante a nivel de fitolitos es esta que se llama FitCore, donde ustedes aquí también van a poder filtrar la información, pero más que todo a nivel taxonómico o a nivel también de zona geográfica. Inclusive pueden filtrarlo, parece que a nivel, digamos, de qué parte de la planta quieren registrar, porque como también vamos a ver en la clase de restos micro, una planta puede producir diferentes tipos de fitolitos dependiendo de la parte anatómica, es decir, que puede producir fitolitos de ciertas formas en las hojas, producir fitolitos de otras formas en la flor, etcétera. Y todos van a corresponder a la misma familia, al mismo género o a la misma especie. Ok, pero para eso vamos a meternos en ese temilla más adelante. Aquí lo importante es ver cómo utilizar la base de datos. Entonces, principalmente van a utilizarla a nivel de... Ok, sí se puede buscar por morfotipo. Eso es bueno. Entonces, la ventaja es que se puede utilizar a nivel puede filtrarse la información a nivel taxonómico o a nivel de morfotipo. Que para eso hay catálogos, que los vamos a mencionar muy, muy rápido en clase. Pero bueno, lo importante es que se puede filtrar la información a nivel de morfotipo, que me parece 100% mucho más útil. Vamos a filtrarlo aquí por esta forma y vamos a darle aquí buscar, porque a veces no tenemos una forma en particular, pero no sabemos qué taxón es. Entonces, a veces es más fácil hacer las comparaciones por forma que por taxón. Ok, y aquí aparece toda la lista con este tipo de morfotipos. Ok, y entonces venimos a cada uno de los registros y vamos viendo imagen por imagen, y vamos viendo que la imagen les indica no solo, digamos, visualmente cuál es la forma, sino también el tamaño del fitolito. Y aquí pueden darle en esta sección de detalle. A veces hay información, creo, a veces no tanto. Más que todo, a veces la información se centra en dónde fue recolectado el fitolito de la foto. Entonces aquí vemos que el tipo de célula, quién es la persona que autora del registro en la base de datos, que es importante para poder citarlo, y más información a nivel morfológico. Y aquí dice cómo, importantísimo, aquí dice cómo citar la información en caso de que ocupen, ¿cómo se llama? Ah, no, esto es más que todo publicaciones relacionadas con este morfotipo en particular. Y por aquí debería haber alguna sección, creo que era más arriba. Eh, Hay una sección en donde dice cómo citar el uso de esta base de datos. Es importante que veamos eso, entonces voy a tomarme el tiempito para que ustedes lo vean. Ok. Mm. Sí. Bueno, yo creo que usualmente esta base de datos tiene una publicación que ahorita no recuerdo. Creo que es de Albert y compañía. Entonces, creo que se podría citar más que todo por esa base de datos, por esa publicación. Pero bueno, me queda pendiente, voy a pausar y me queda pendiente buscarlo. A ver. Ok, déjenme ver si estoy grabando porque no sé.
Bueno, parece que sí. Ok. Este, ok, esta es la publicación que les mencionaba para poder citar, digamos, el uso de esta base de datos. Este es el nombre del artículo y estos son las autoras del artículo. Ok, entonces si quieren utilizar esta base de datos, pues la citan a partir de esta publicación. Ok, estas fueron las dos bases, Fightcore y esta base de datos el, aquí dice Flora del Ecuador. Estas son las dos bases de datos para análisis, para identificar pitolitos. No son las únicas, pero son, creo, me arriesgo a decir que son como las más completillas, tal vez. Había una, creo que no era muy completa y no está funcionando ahorita, que se llama PaleoBot, que tiene para varios indicadores macro y micro, pero estos días no he visto que funcione. Ay, otra base de datos importante que que no vimos para restos antracológicos, me parece importante mencionar es, denme un momento para abrirla. Ok, otra base de datos importante que olvidé, digamos, mencionar en la parte sobre restos antracológicos es la colección, la Siloteca Virtual de la Universidad de Costa Rica. Esta, digamos, está en el CIPDI. Ustedes vienen aquí a bases de datos y aquí les aparece. Creo que no me está funcionando últimamente la, cargar la base de datos. Pero bueno, ahí está el enlace y usualmente debería funcionar. Vamos a ver, está cargando. Y ahí también, nuevamente, la base de datos no se pensó con fines antracológicos o fines, digamos, de maderas carbonizadas, pero sirve, al igual que el Lindsay Wood, utiliza maderas recientes que son descritas en sus distintos cortes y hay fotografías de los cortes transversales principalmente. Creo que tienen fotografías, si mi memoria no falla, tienen fotografías de varios cortes, pero también hay algunas creo que solo tienen fotografía del corte transversal. Ok, ok, no funciona. Pero bueno, ahí está la información. Ya saben que en el CIPD pueden buscar esta parte de Siloteca Virtual. Ok, continuando con la parte de bases de datos de restos microbotánicos, ahora vamos a ver dos bases de datos para polen. De bases de datos para polen creo que hay muchísimas más. Como mi tema, digamos, yo no estoy muy familiarizada con el tema polen, no sabría decir cuáles otras más, pero las que más he visto, más he utilizado y que me parece son bastante completitas. Número uno es esta que se llama el Proyecto Global de Polen y esta otra que se llama PALDAT. Ok, está cargando. Ok, vamos a esta del proyecto mundial de polen. Aquí también podríamos decir que la desventaja de esta es que la búsqueda no se filtra a nivel morfológico, sino a nivel taxonómico, pero bueno, pues todo bien. Aquí noten que al igual que con el Fightcore creo que era, o no me acuerdo cuál era, ok, con esta del IRECANI de la UNAM, tienen que ir buscando pues por especie en esta lista en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen aquí a la M, digamos que la especie que están interesados en ver empieza con M, entonces vienen acá, esta es la que ustedes quieren ver. Aquí les da información a nivel de la fotografía, dónde fue recolectada esta muestra. Y también les dice la distribución de esta especie, me parece que es más bien. Ok. Ah, bueno, y les da información también a nivel paleobotánico, pero creo que no en todas aparece. Ok, esto parece otra base de datos. Bueno, vamos a dejarla cargando. Y aquí también pueden ver la fotografía. A veces trae escala, otras veces no. Eso es un detallillo de esta base de datos. Y creo que Paldat también tiene ese dedazo. Bueno, creo que inclusive Fightcore también tiene ese problema. Ah, no, aquí está. Sí tiene escala. Me retracto de lo que dije. Y aquí está, digamos, la información. Y también aquí un poquito más de descripción, cómo citar la muestra, que es importante saber eso, y quién es la persona que hizo la recolección, etcétera. Ok, ok. Y también aquí, otra base de datos, pero a nivel paleocológico, que aquí debe estar también más bases de datos de polen. Ok, dame un chancecito que se me pegó la computadora. Ok.
Y esta otra base de datos, PALDAT, páginas, porque puede ser que mi internet no esté muy rápido el día de hoy, pero la lógica de PALDAT también es muy parecida. La búsqueda es por familias principalmente. Y lo importante tanto de estas dos bases de datos para Pollen es que inclusive les da información a nivel de, perdón, cómo, cómo hacer las descripciones morfológicas. Ok, esta no tanto, pero PALDAT sí tiene información aquí a nivel de terminología y cómo hacer las descripciones, si mal no estoy. Ok, herramientas para descripción de polen. Bueno, aquí está pegada la página, pero pues sí, digamos, sirve, se maneja de la misma manera. Ok, bueno, no funciona, pero ahí ustedes luego pueden buscar la información. Y por último, ok, aquí se abrió una página que yo no quería. Ok, y por último tenemos esta base de datos que es más que todo a nivel de almidones. A nivel de almidones, bases de datos, bueno, a nivel de almidones, una base de datos que es en realidad una publicación. Todas estas que hemos visto son bases de datos en línea, pero hay una publicación de Pagán Jiménez que está mencionada en el programa de curso, que es la publicación que les va a servir más, me parece, porque tiene bastante afinidad geográfica con Costa Rica. Esta base de datos también de Clarisa Canato también funciona bastante bien porque creo que la mayoría del trabajo de ella, ok, aquí menciona de dónde son las muestras, pero mucho del trabajo, bueno, que yo he leído de ella, mucho es también en Mesoamérica, entonces podría funcionarnos bien. Y la base de datos en este caso, a diferencia de otras, prácticamente que digamos no podemos filtrar la información, sino tenemos que ir recorriéndola imagen por imagen para ir viendo cada una de las especies registradas y la fotografía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de la familia, ¿cuál empezamos? Ok, sí. De la familia de los anacardos, tenemos aquí la familia Anonacia, y viene la foto, aquí viene un poquito de información de dónde se recolectó la muestra y prácticamente que así es el resto de información, digamos, en la base de datos, familia, especie y un poquito de quién y dónde se recolectó la muestra. Ok, y prácticamente que eso sería, digamos, la base de datos. Aquí tal vez, bueno, no, esa referencia está mencionada en el programa de curso, entonces creo que no voy a tomarme, bueno, sí, puedo tomarme el tiempo, ya que estamos viendo bases de datos. Eso no es técnicamente una base de datos, pero es importante que sepan cómo usarla. Ok, esta otra que les mencionaba, que no es base de datos, pero sí es una publicación importante a nivel de catálogo, para comparación, digamos, o como a modo de colección de referencia de almidones, tenemos esta publicación de Jaime Pagán Jiménez, que como pueden ver, geográficamente hablando, está, digamos, es como lo más cerquita que podríamos encontrar con Costa Rica. Entonces, pueden acceder, él la tiene disponible para descargar en esta página en la cuenta que él tiene de ResearchGate, o creo que también tiene cuenta en academia.edu. Ahí también creo que pueden descargar la publicación. Ok, y vamos a darle para que vean aquí la publicación. Tal vez lo importante de mencionar es que la publicación está organizada a nivel de cada una de las especies que él recolectó son plantas modernas que él recolectó para hacer su colección de referencia. Entonces es una colección de referencia de plantas modernas. Aparece la descripción morfológica en cada una de esas plantas, perdón, en cada una de esas especies recolectadas y también aparece una fotografía con su escala, etcétera. Vamos a ver si mejor abro la publicación yo en la computadora. Ok, esta es la publicación de esta guía comparativa de almidones modernos. Y aquí vamos a adelantarnos rápidamente, como para ver, digamos, las fichas de información de cada una de las especies que él recolectó para hacer su colección de referencia. Aquí, bueno, digamos, es importante mencionar que él también hace como una especie de glosario
explicando el nombre o la terminología de cada uno de los atributos morfológicos que usualmente se describen en los almidones. Ok, aquí vemos la primera planta. Aquí hay una descripción a nivel de dónde fue recolectada la muestra, cuál es el nombre científico de esa planta y cuál es el nombre común. Fotografías de la planta en físico, digamos, y también aquí habla sobre los tamaños del almidón, digamos, registrado. Y aquí pues más información a nivel de los almidones de esa planta en particular, fotografías con sus respectivas escalas para ver, hacer la comparación a nivel morfológico. Y pues prácticamente que esa es la estructura de muchos, de la mayoría, digamos, de fichas por planta. Entonces aquí un poquito de descripción a nivel morfológico del grano, los atributos, digamos, más que todo a nivel de tamaño, y nuevamente fotografías. Ok, entonces, estas fueron más que todo las bases de datos que les quería comentar, para que les quede, digamos, más claro cómo utilizarlas y que les quede este material como guía para recordar que si tienen un resto macrobotánico o microbotánico, cuál es la mejor colección de referencia en línea que pueden revisar para hacer, delimitar mejor sus identificaciones taxonómicas.